Bienvenidas y bienvenidos, soy Isabela y hoy estoy aquí junto a Valentina y Antonia para conversar sobre algo que nos parece filosóficamente urgente: el feminismo en la era digital. El tema nació de una pregunta que las tres nos hacemos con frecuencia: ¿qué está pasando con el feminismo hoy? Porque vivimos en un momento paradójico. Por un lado, el movimiento ha ganado visibilidad histórica, con movilizaciones masivas, hashtags que cruzan fronteras, comunidades de mujeres que se organizan en plataformas digitales. Y hay algo más sutil que también ocurre. El feminismo mismo parece estar siendo absorbido por lógicas de mercado que lo vacían de contenido político. Entonces la pregunta central de este podcast es: ¿cómo afectan las dinámicas de las redes sociales a la autonomía de la mujer y a la posibilidad de construir relaciones basadas en el cuidado mutuo? ¿Son las redes un espacio de transformación genuina para el feminismo, o se han convertido en una nueva institución que reproduce y profundiza la subordinación de género? Para debatir esto, Valentina va a defender que las redes son un motor de transformación real, y Antonia va a argumentar que representan un peligro, incluso un retroceso. Vamos a apoyarnos en tres autoras que consideramos fundamentales para este análisis: Carol Gilligan y su ética del cuidado, Simone de Beauvoir y su concepto de alteridad, y Marina Meía Vincent sobre el feminismo digital. Además, vamos a dialogar con algunos aportes de Judith Butler y Adriana Cabarero, que nos ofrecen herramientas filosóficas muy potentes para pensar la vulnerabilidad y el cuerpo en el contexto contemporáneo. Valentina, Antonia, ¿se presentan? Hola a todas y todos. Soy Valentina y voy a defender que las redes sociales, cuando son usadas críticamente, pueden ser espacios para rescatar valores que el patriarcado ha marginado históricamente. El cuidado, la empatía y la solidaridad entre mujeres, no digo que sean perfectas, pero creo que tienen un potencial transformador real. Hola, soy Antonia. Mi postura es que hay que mirar esto con ojo crítico y filosófico. Las redes pueden reproducir y sofisticar mecanismos de subordinación muy antiguos. Voy a argumentar por qué eso constituye un retroceso concreto para el feminismo. Perfecto, iniciamos el primer bloque. Quiero empezar con Carol Gilligan, porque me parece que su propuesta filosófica nos da una clave muy interesante para leer el fenómeno digital. Gilligan sostiene que existe una ética del cuidado basada en la empatía, la responsabilidad y las relaciones humanas, que ha sido históricamente marginada, porque la cultura patriarcal la asocia a lo femenino. Por eso mismo, la desvaloriza frente al ámbito público y jurídico. Ella no dice que el cuidado sea propio de las mujeres, al contrario, dice que ha sido asignado a ella y por esa razón se le trata como inferior. Su propuesta es que el cuidado y la empatía son valores universales que deberían fundar una ética más justa para todos. Valentina, ¿cómo lees tú la relación entre esa ética del cuidado y lo que ocurre en redes sociales? Lo que me parece más potente de Gilligan es exactamente eso. Ella está rehabilitando formas de relación que el patriarcado había confinado al ámbito privado como si fueran insignificantes. Y cuando yo observo ciertas dinámicas en redes sociales, veo eso sucediendo. Hay comunidades digitales donde mujeres comparten experiencias de violencia, de maternidad y de salud mental, donde se sostienen mutuamente. Eso no es trivial. Antes, una mujer que vivía violencia doméstica podía estar completamente aislada, sin acceso a información ni a otras personas en su misma situación. Las redes pueden romper ese aislamiento. Y hay algo más que me parece importante desde Gilligan. Ella señala que la cultura patriarcal fomenta la división entre razón y emoción, y eso invalida las voces que priorizan el cuidado. Pues bien, en redes sociales vemos cómo esas voces están encontrando un espacio público que antes le era negado. Eso es, filosóficamente hablando, una forma de resistencia a la injusticia. Entiendo el argumento y tiene cierta validez, pero quiero presionar sobre algo que Gilligan también enfatiza. El cuidado genuino requiere relaciones de respeto mutuo, de reciprocidad. Y yo me pregunto, si eso es lo que predomina en redes sociales, ¿por qué el anonimato que ofrecen estas plataformas ha generado también una violencia enorme hacia las mujeres? Las campañas de acoso, el silenciamiento sistemático de voces feministas, los discursos de odio que se viralizan. El algoritmo no premia la empatía, premia el conflicto
la indignación, la polarización. Entonces, desde Gilligan misma, tendría que preguntarme, ¿estamos realmente construyendo espacios de cuidado mutuo en redes o estamos reproduciendo una misma lógica patriarcal que invalida y margina esas voces, ahora con una nueva estética digital? Es una tensión real que no voy a negar. Pero creo que hay que distinguir entre la lógica estructural de las plataformas, que sí está diseñada con fines de lucro y no con fines feministas, y el uso concreto que hacen de ella las mujeres. Gilligan habla de resistencia a la injusticia, y parte de esa resistencia hoy ocurre en redes. No porque las plataformas lo faciliten, sino a pesar de que no lo hacen. Ahí hay un matiz importante que quiero retener para el siguiente bloque. Esa distinción entre la herramienta y quién la diseña, porque creo que hay algo más profundo en juego cuando miramos el problema desde Beauvoir. Exactamente, y eso es lo que vamos a desarrollar ahora, porque Beauvoir nos obliga a mirar no solo a la superficie, sino a las estructuras que producen esa superficie. Simone de Beauvoir, en la introducción del segundo sexo, plantea algo filosóficamente fundamental. La mujer ha sido construida históricamente como la otra. Ella escribe que la humanidad es masculina y el hombre define a la mujer no en sí, sino en relación con él. La mujer no es sujeto, es alteridad. Y lo que me parece más importante de Beauvoir es que esto no es solo una descripción histórica, es una estructura que se reproduce activamente, incluso con la complicidad de quienes la padecen. Antonia, ¿ves esa lógica replicándose en las redes hoy? Sí, y de una forma muy sofisticada. Lo que Beauvoir describe como la construcción social de la feminidad, ese proceso por el cual se le asigna a la mujer una identidad en función a lo que el hombre necesita que ella sea, hoy opera a través de algoritmos. Los algoritmos premian ciertos tipos de cuerpos femeninos, ciertos estándares de belleza, ciertas formas de presentarse. Los filtros de Instagram, por ejemplo, normalizan apariencias inalcanzables. El cuerpo de la mujer se convierte en moneda de engagement. Pero hay algo aún más preocupante que quiero señalar, y es lo que Beauvoir llama la complicidad. Ella explica que parte del problema es que muchas mujeres interiorizan esa alteridad y la reproducen. Y esto se ve clarísimamente en redes. Hay mujeres que se autoobjetifican creyendo ejercer agencia, creyendo que es una elección libre, cuando en realidad están respondiendo a una estructura que les dice cómo deben verse para ser valoradas. Beauvoir diría que eso es exactamente la trampa, la ilusión de libertad dentro de un marco que no ha sido cuestionado. Eso es una crítica válida y muy poderosa, pero quiero introducir aquí a Medina Vincent, porque creo que nos da una imagen más compleja. Ella señala que el movimiento feminista ha sabido ocupar Internet con discursos y proclamas de carácter político genuino. Las redes no son solo un espacio de codificación, también son espacios de articulación política real. El Me Too no fue marketing, fue millones de mujeres rompiendo el silencio sobre experiencias de abuso que nunca habrían podido denunciar de otra manera. Llevó a juicios concretos, a cambios en políticas institucionales y a conversaciones políticas que antes eran imposibles. Sí, el hashtag MeToo fue poderoso, nadie puede negarlo, pero quiero hacer una pregunta filosófica. ¿Qué quedó de él? Porque Beauvoir nos enseña que el problema no son las representaciones, sino las estructuras. Y yo me pregunto, ¿cuántas de esas estructuras cambiaron realmente? ¿Cuántas mujeres siguen enfrentando las mismas situaciones de violencia, de desigualdad laboral, de subordinación cotidiana? Si las estructuras no cambian, los gestos simbólicos, por potentes que sean, son insuficientes. Y hay, además, el riesgo que señala Medina Vincent, que es muy importante, el feminismo comercial. Cuando el feminismo se vuelve tendencia en redes, las empresas lo convierten en producto. Se vende la sororidad en camisetas, se monetiza la rabia, se crean perfiles de influencers feministas que en realidad están respondiendo a la lógica de mercado. Y ahí el movimiento no solo pierde fuerza política, se convierte en un mecanismo de reproducción del sistema que dice combatir. Eso me lleva a pensar en algo que plantean Butler y Cabarero,
y me parece muy relevante aquí. Cabarero trabaja con la idea de la inclinación, el sujeto moderno, el yo autónomo, vertical, cerrado sobre sí mismo. Es la figura que tanto la filosofía occidental como el capitalismo han promovido. Y ese yo vertical es también el sujeto del consumo, del individuo que compra su identidad en el mercado. El feminista comercial opera exactamente bajo esa misma lógica. Te vende una identidad feminista como si fuera un producto. Y Butler, por su parte, nos recuerda que somos seres vulnerables, interdependientes, que no podemos comprendernos fuera de nuestras relaciones con otros. Esa ontología relacional que propone es radicalmente incompatible con la lógica individualista de las redes sociales. Entonces sí, el peligro es real. Y eso precisamente es lo que me preocupa, que las redes pueden convertir incluso el feminismo en una mercancía individualista, donde cada mujer construye su marca personal feminista, pero sin que eso implique ningún cambio colectivo ni estructural. Y ahí está el nudo filosófico central que este debate nos plantea. Lo digital puede ser punto de partida para la transformación, pero si se queda ahí, si no hay cuerpos organizados, instituciones que cambien, estructuras que se transformen, entonces la transformación es ilusoria. Y Beauvoir ya nos advertía de eso hace más de 70 años. Quiero hacerle una pregunta más directa antes de cerrar. Hemos hablado de Gilligan, de Beauvoir, de Mina Vincent, de Barrett y Cabarero. Pero si tuvieran que responder, ¿las redes sociales son hoy un avance o un retroceso para el feminismo? Son un terreno en disputa, no son ni una cosa ni la otra por sí mismas. Y creo que la ética del cuidado de Gilligan nos da la clave para pensarlas bien. La pregunta no es si las redes son buenas o malas en abstracto, sino qué tipo de relaciones estamos construyendo en ellas. Si las usamos para sostener vínculos genuinos, para resistir la injusticia, para visibilizar experiencias que de otro modo permanecerían invisibles, pueden ser transformadoras. El problema es cuando la lógica del mercado y el algoritmo captan ese potencial. Yo diría que son un espacio de posibilidades y de peligros simultáneos, y que Beauvoir nos obliga a ser muy honestas sobre este segundo aspecto. La alteridad de la mujer no desaparece porque tengamos Instagram. La subordinación no se resuelve con visibilidad simbólica. Y Butler y Cabarero nos recuerdan que somos cuerpos vulnerables, expuestos, interdependientes. Esa condición no se transforma a través de pantallas, se transforma a través de relaciones concretas, de políticas concretas, de estructuras que protejan esa vulnerabilidad en lugar de explotarla. Y Mina Vincent nos da quizá el punto de síntesis más útil. El feminismo ha encontrado en Internet una voz que antes no tenía, y eso es valioso, pero debe resistir activamente la tentación de convertirse en su propia caricatura comercial. Las redes pueden amplificar la lucha, pero no pueden reemplazarla. Llegamos al final de este episodio con más preguntas que respuestas, y eso nos parece filosóficamente honesto. Hemos recorrido 3 perspectivas que se complementan y se tensionan. Gilligan nos recuerda que el cuidado, la empatía y las relaciones humanas son valores universales que debemos reivindicar también en los espacios digitales, resistiendo a los discursos que los minimizan. Beauvoir nos advierte que la subordinación de la mujer es una construcción estructural profunda que no se resuelve con visibilidad simbólica ni con gestos que dejan intactas las estructuras de poder. Y Mina Vincent nos muestra que el feminismo ha encontrado en Internet una voz poderosa, pero que debe cuidarse activamente de no convertirse en herramienta del mismo sistema que combate. Barrett y Cabarero añaden una dimensión filosófica que nos parece fundamental. Somos seres vulnerables e interdependientes, y cualquier ética o política que ignore esa condición está construida sobre una ilusión. El feminismo que queremos no puede basarse en el individuo consumidor, vertical, autosuficiente, que promueven tanto el mercado como los algoritmos. Tiene que basarse en el reconocimiento de nuestra exposición mutua, de nuestra necesidad de los otros, de nuestra responsabilidad hacia los otros. La conclusión que alcanzamos las 3, desde ángulos distintos, es que la transformación social real no puede quedarse en lo digital. Las redes pueden ser el espacio donde se construye conciencia, donde se articulan luchas, donde se rompen silencios, pero la justicia de género requiere algo más.
requiere instituciones que cambien, leyes que protejan y sobre todo relaciones humanas construidas sobre el cuidado mutuo que Gilligan defiende. Y esto más allá de cualquier pantalla. Muchas gracias por escucharnos. Somos Antonia, Isabela, Valentina del curso de Filosofía para qué de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¡Chao!